¿Me podría decir si dentro de la investigación que usted está realizando sobre el caso Encuentro se ha requerido información, especialmente a la Presidencia de la República? Sí, de hecho, se ha solicitado el muy conocido o referido, señalado informe de investigación que ha aportado el exsecretario anticorrupción, el señor Verde Soto. Incluso el señor Verde Soto ya rindió versión en la Fiscalía General del Estado y estamos a la espera de que se nos remita la información correspondiente. También se han solicitado información de decretos, de la forma de nombramientos y más diligencias a la Presidencia de la República. Perfecto. Señora fiscal, ¿tal vez usted ha mantenido alguna reunión con los representantes del gobierno? Como lo manifestó el señor asambleísta Esparza, el señor Iván Correa y el señor Diego Ordóñez solicitaron ser recibidos por parte de la Fiscalía General del Estado para ponerse a disposición en las investigaciones a nombre del Ejecutivo. No tengo más que informar sobre el tema y a diario mantengo reuniones de carácter laboral con varios funcionarios públicos, asambleístas y otros representantes también de las entidades de control. Tiene el uso de la palabra la legisladora Mireya Pazmiño. Gracias, señora presidenta. En todo este entramado de corrupción que se está dando a nivel de país, de Estado, de gobierno, con tantas autoridades involucradas presuntamente por algunos delitos, ¿cuántos? El presidente se le ha escuchado en varias ocasiones que ha salido a los medios de comunicación a denunciar los actos de corrupción. ¿Cuántas denuncias en firme de parte del presidente de la República han puesto o ha entrado estas denuncias a fiscalía sobre todos estos casos de corrupción? Se presentaron o no se presentaron también denuncias contra asambleístas que también dijo que estaban involucrados en casos de corrupción, contra gerentes de empresas públicas o contra algún funcionario público de parte del señor presidente. ¿Se me podría ayudar usted, señora fiscal? A fin de dar respuesta con precisión a su inquietud, ofrezco revisar la base de datos de la Fiscalía y verificar cuántas denuncias han sido presentadas por el presidente de la República. Por favor, quisiera que usted establezca el periodo del cual requeriría esta información y se la haremos llegar de manera oficial. Me gustaría que me responda si tal vez conoce usted alguna que haya presentado. No me atrevo a dar una respuesta porque podría caer en alguna imprecisión. Tengo que revisar las bases de datos, los registros de denuncia que existan en la Fiscalía para poder entregar. Muchas gracias. Señora fiscal, justamente usted hablaba de cuáles son sus competencias y dentro de este proceso de investigación que se está dando, en la moción que yo voy a presentar, vamos a exhortarle a usted para que, de acuerdo a lo que corresponde, de acuerdo a la ley también, inmediatamente pida el impedimento de salida de todas las personas que están involucradas en todo este caso del Encuentro, ¿no? Para que no se den a la fuga. Ya hemos escuchado que el señor Hernán Luque ha abandonado el país y así varias personas presuntamente responsables de todos estos casos de corrupción. Por favor, doctora Diana Salazar, salvaguardando el principio de reserva de las investigaciones previas, ¿es factible conocer los nombres de los sospechosos o presuntos involucrados dentro de los delitos de confusión, cohecho y delincuencia organizada que usted acabó de mencionar? Entonces, le solicitaría, doctora, que pudiéramos identificar los nombres ante el país de los presuntos involucrados en este entramado de corrupción del caso Encuentro. Gracias, señora asambleísta. Como manifesté en la anterior respuesta, durante la fase de investigación se investigan hechos. Aún no es posible llegar a establecer presuntas responsabilidades. En este sentido, una vez que se supere la fase de investigación, se presentará ante los jueces la respectiva formulación de cargos en la cual ya se identifican a las personas que han sido objeto de investigación. Usted conocerá que en el artículo 580 del Código Orgánico Integral Penal establece en la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo solamente en ese momento posibilitará al investigado preparar su defensa. Y quiero ir un poquito más allá porque con seguridad existe inquietud en los señores asambleístas y que hubo la referencia por parte del señor asambleísta Fajardo. ¿Por qué no se solicitó medidas cautelares en contra de los sospechosos? Porque la ley no lo establece. Las medidas cautelares de carácter personal, llámese prohibición de salida del país, el uso de dispositivo electrónico o como última opción, la prisión preventiva, únicamente se puede solicitar cuando se inicia ya un proceso penal como tal. Esa es la razón del por qué no se han solicitado medidas cautelares en contra de los ciudadanos. Doctora Diana Salazar, sin querer redundar en las preguntas que han hecho los compañeros, yo quiero consultarle si ha existido alguna denuncia formal por parte de algún estamento del gobierno o del presidente de la República para que se investigue el caso Gran Padrino o Encuentro que reveló este medio de comunicación digital La Posta, y que si lo ha realizado, qué organismo lo hizo y en qué fecha, si ya han presentado alguna denuncia formal para la investigación de este caso, doctora. Consultando con la fiscal del caso, me informa que solamente existen oficios en los cuales están prestos a colaborar. No existe una denuncia formal en este caso, en esta trama. Y además hay que tener claridad que los hechos, como bien lo refirieron, no son aislados, sino que están concatenados sobre la presunta existencia de una estructura que habría operado durante la administración o durante el tiempo investigado. Y también brevemente me quisiera referir, entiendo que no fue una pregunta, pero sí es importante que
dejar sentado que la prohibición de salida del país es una medida cautelar que se la solicita en el marco de una instrucción fiscal, de un juicio, de una causa, y que en la fase de investigación previa no es posible hacer uso de estas medidas. De hecho, entre las propuestas de reforma que la Fiscalía General del Estado presentó al presidente de la Asamblea Nacional, se le solicitó precisamente esto, que se haga una reforma a nuestro ordenamiento jurídico a fin de que se pueda optar por esta medida, prohibición de salida del país, en la fase de investigación previa. Sí, solamente ahí en esa parte, señora asambleísta, solo un ratito. El artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que las investigaciones penales se deben realizar con oportunidad y especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. Solamente haciendo uso de ese artículo. Gracias, señora fiscal. Y es verdad que no caben las medidas cautelares contra los no acusados, porque además estamos en este momento en una fase de investigación previa. Pero dentro del marco de sus competencias existen actos urgentes, como lo ha indicado, y quisiéramos aprovechar su presencia para que sea ese su compromiso, que le diga a la ciudadanía de qué forma se va a asegurar que baje el peligro de fuga, porque ya el señor Hernán Luque Lecaro muestra aquí en el país, estaría presuntamente en Argentina. Lastimosamente el Ministerio del Interior no quiere entregarnos los movimientos migratorios de estas personas, y para evitar la manipulación de las pruebas, doctor. Sí, gracias, señora asambleísta. Ratifica la Fiscalía General del Estado el compromiso para llegar a la verdad. Para esto es que se han adelantado 12 allanamientos, 315 solicitudes de requerimiento de información. Se han señalado versiones, 51. Lo que necesitamos ahora es el compromiso de las entidades encargadas de entregar la información para que nosotros, me refiero a la Fiscalía General del Estado, podamos fortalecer nuestra investigación y llegar a las conclusiones que ameritan. Muchas gracias, doctora. Gracias, legisladora Mireya Pazmiño.